Yo tengo una duda, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. En la parte 2, donde usted pone el DIN para identificar el tipo de riesgo, solamente es uno, ¿verdad? Un riesgo y un evento. Sí, normalmente a veces pueden confundirse, pero como digamos, en realidad, si le salen más de dos, digamos, lo voy a decir en la práctica, si le salen más de dos, quiere decir que hay que abrir un poco el análisis del caso, o que tuvo dos efectos. Acuérdense que el tipo de evento es como, se asocia mucho también al alcance de lo que pasó, a qué stakeholder tocó, y qué impacto, pero sí tiene que ser, al final se clasifica, y en las prácticas, en un solo tipo de evento, aunque vayan periféricos o asociados. A veces él asume cosas, pero sí tiene que clasificarlo en uno, y creo que sí casan varios ahí en algunos. Obviamente, en la realidad nosotros tenemos que clasificar tipo y subtipo de evento, ¿verdad? Si tienen alguna duda, que podría darles, es que yo tengo no sé si se los cargué en el apartado de tipos de eventos de riesgo, pero tengo uno que tiene las definiciones estándar, ¿sí? Del tipo y del subtipo. Ese que les di solo es la de la codificación, ¿verdad? El que va en el parcial. ¿Correcto? Sí, pero creo que ya sé cuál se refiere y sí lo subió, donde está ¿Verdad que sí? especificado por tipo. Sí, sí lo ¿Verdad? subió. Yo estoy casi segura que en el apartado de tipos de evento abajo van 2 o 3 documentos, va este mismo que les puse, creo, y uno que tiene la definición, ¿verdad? Que ustedes también, creo que el anexo 1 de las normas, la NPV, es el que les puse y contiene cierta definición, pero si tienen alguna duda me avisan, pero sí, tiene que elegir solamente un tipo con su subtipo. ¿Sí? Ok, gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra consultita del parcial para poder ahí afinarlo. Si no, vamos a ir iniciando. No quiero que sea muy denso la clase de hoy. Vamos a ver un poco las etapas de la gestión de riesgos, ¿verdad? Me voy a ir primero quizás a la ISO. Un poco, yo les he cargado 2 videos que son específicos a la gestión de riesgo operativo. Pero quiero que nos pongamos en el marco de la ISO 31000, que es lo que vamos a ver, y este material pues ahorita va a quedar cargado ahí para que ustedes lo puedan acceder. Les voy a compartir pantalla y nos vamos a poner en el marco de la ISO 31000. La ISO 31000 de una forma general, ¿verdad? Y que es la actualizada 2018, quizás para ponerlos como en contexto entre algunos de los cambios principales. Uno es el concepto de riesgo, que creo que se los ponía en la slide, en algunas slides introductorias. Las ISOs anteriores ponían siempre el riesgo, lo asociamos como la incertidumbre o que la probabilidad de que tengamos un impacto normalmente negativo, ¿verdad? Pero en realidad los impactos de algo que puede pasar pueden ser positivos o negativos. Entonces, en las últimas conceptualizaciones del riesgo, eso creo que se los ponía en la introducción, ponen al riesgo como la otra contracara, que es la oportunidad, y en dos sentidos, digamos, a veces podemos estar haciendo acciones que tienen un alto costo de oportunidad y eso nadie lo está viendo. Y es una degradación de valor potencial, digámoslo así, para las empresas. Y la otra es que podemos estar desaprovechando oportunidades y nadie las está viendo, nadie está midiéndolo y también generan impiden, digamos, el crear valor y no lo estamos poniendo en contexto. Entonces, en este sentido, ese es uno de los cambios, digamos, yo lo veo más de la filosofía de la gestión del riesgo, porque a veces es bien fácil ir a ver cuando algo malo pasó, algo se materializó, pero a veces nadie va a ver cuando pudo haber pasado o cuando está pasando y ni siquiera somos claros. Entonces, este marco de la ISO 31000 pone el proceso que deberíamos de llevar siempre para cualquier gestión de riesgos. Obviamente, ya cada
tipo de riesgo tiene sus metodologías propias de cuantificación o valoración, si lo vemos. Pero de forma genérica, todos los riesgos deberían de entrar en esta adherencia del proceso de la gestión de riesgos integral, digámoslo así. Ahora, y otra de las tendencias, que tal vez no lo dice la ISO 31000 tan así, pero es hacia donde se está empujando, es la interrelación de los riesgos. Entonces, nosotros vamos a ver, hoy lo que quiero que entiendan es este proceso, porque vamos a ir ya trabajando una primera etapa la otra semana del proyecto que va a ser el entregable final. A mí me gusta irlo trabajando así para que el proyecto final, pues básicamente lo que quedaría es resumen ejecutivo de la labor que ustedes han hecho. Entonces, la otra semana vamos a tener que tocar un poco cuál es ese producto, proceso, actividad que quieren elegir para cada uno de los, creo que son 4 equipos los que se han conformado. Entonces, la gestión de riesgos, fíjense solo en general, y lo que quiero que se peguen, yo llevo tal vez la primera semana, si ustedes vieron, les puse las normas de gobierno corporativo, las normas de la gestión integral, las normas de gestión de riesgo operacional. No es de aprendérselas en memoria, son énfasis a la banca, pero son replicables porque son estándares de referencia normativos. Entonces, cuando vemos ya la ISO 31000, si ustedes ven, integra que el proceso de la gestión del riesgo, que es parte integral de la gestión, o sea, parte integral de la gestión y la toma de decisiones de una empresa. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? La gestión de riesgos es parte integral del gobierno corporativo. Eso es lo que estamos diciendo. Y a veces dicen muchas cuesta, porque como en el avance estructural de cómo estamos organizadas las empresas, empezamos siendo unidades funcionales o áreas, departamentos, ¿verdad? Y cada vez que somos áreas o departamentos, a veces ese mix entre un proceso y un área departamento todavía tiene que madurarse y tiene que construirse si en realidad queremos pasar a gestión por procesos. Y fíjense que aún así, la gestión por proceso versus gestión de departamento, pues obviamente es mejor si se desarrolla bien, pero hay ciertas transiciones, a veces somos un mix de todo, y lo traigo a colación porque se debe integrar la gestión de riesgo hacia arriba, que es el governance, y hacia abajo, que es la gestión. Entonces, el cómo, cada empresa es bien diferente en tamaño, estructura. Si ustedes ven todas las normas de nuestro Banco Central, nos da un marco amplio de actuación, pero siempre acota ahí en todos los objetivos, casi todas de las normativas, que de acuerdo al tamaño, complejidad, estructura, actividad económica, porque así es. No obstante, estos procesos son, digámoslo, tal vez genéricos, pero se pueden aplicar a cualquier empresa y también va a depender de la calidad y el alcance que el gobierno corporativo, la alta gerencia, los líderes de una empresa, pues lo quieran implementar, ¿verdad? Y no porque yo cumplo los pasos, estoy gestionando el riesgo. Tampoco quiero decir porque no es varita mágica. Depende, como les digo, del alcance y la filosofía de implementación que sea bien hecha. Entonces, la gestión de riesgos no es una unidad funcional y no es, digámoslo, solo el proceso. Eso es lo que quiero que entiendan. No porque tenemos un departamento o porque tenemos un proceso gestionamos los riesgos, sino que la gestión de riesgos es una forma de hacer las cosas que tiene que estar pegada a cada acción que se realiza. O sea, y yo creo que me van a oír decir bien frecuentemente que es ponerles el chip de riesgos a todo, desde la junta directiva y sus accionistas, la alta dirección o alta gerencia, hasta la última persona que está en el front, ¿verdad? De cara a entes externos o clientes. Es un chip, es una filosofía, es una cultura, se integra en el hacer como en el ser de la empresa. Y por eso, digamos, en esa conceptualización, y para que lo entiendan así, estas son las etapas, digámoslo así, del proceso estándar que debemos de aplicar. Entonces, es el que vamos a utilizar y que dentro del operacional, pues así van a verlo ustedes. Yo he cargado 2 videos con un enfoque un poco diferente, pero interrelacionados que retoman este tema. Hoy quiero profundizar en el de la ISO 31000, que es el que nos da el marco de actuación general. Y si ustedes ven, dice, se tiene que integrar en todo, en la estructura, en las operaciones, en los procesos. No importa cómo operemos, ni bajo qué esquema estructural utilicemos, departamentos, áreas funcionales. Bueno, hay empresas que ya pasaron de ser procesos, ya son como centros de servicios que se interrelacionan, ¿verdad? Entonces,
No importa el tamaño tampoco, ¿verdad? No importa si tenemos todo documentado versus no, pero hacemos las cosas. Entonces, independiente a incluso actividad económica, este proceso es estándar y puede implementarse. No por aplicar el proceso, repito, o por tener una unidad que se llame riesgos, estamos gestionando los riesgos. A veces pudo haber nacido, muchas cosas nacen así, solo para marcar un check, cumplimos. Es en realidad la gestión de riesgos, en realidad bien estratégica, y eso es lo que quiero que entiendan. Vamos a tocar brevemente, porque ahí están los videos donde ustedes van a poder un poquito ampliar ya de RO, pero quiero tocar brevemente el proceso de la gestión. En este sentido, y me detengo aquí, y esto va a ser quizás el primer ítem, y voy a retomar esta parte que vamos a ver de por qué es un proceso, lo tienen que retomar ahorita cuando vayamos a construir qué es lo que ustedes van a trabajar para su proyecto. Ya les voy a ampliar un poquito, si quieren, en la semana igual lo vamos a ver, porque van a tener que esquematizarme lo que ustedes van a trabajar de proyecto. Para explicarles un poco, puede ser un producto, o yo quiero, vamos a trabajar mi equipo elegido la captación de depósitos. Bueno, entonces es un producto, digamos, pero ustedes me van a tener que hacer un esquema de procesos, porque ese es el primer punto de partida. Tenemos que entender qué es lo que vamos a evaluar bajo todo este esquema de etapas. Si es un servicio, igual me tienen que esquematizar cómo funciona el servicio, desde sus entradas y salidas. Y este par de slides les dan un toquecito y hay un video también de cómo profundizar la definición para esquematizar procesos, ya sea de productos, servicios, actividades, puede ser algo específico. Es más, ustedes tienen un proyecto que les interesa ahorita, pues hagamos los riesgos del proyecto. Esto es estándar, o sea, estas etapas pueden aplicarlas de acuerdo al alcance, tan estratégico, operativo, táctico, como hacia un producto, un servicio, una pequeña actividad. No, mire, yo quiero hacerlo para mi planificación semanal con mi equipo. Perfecto. Ahí, mientras más valor les agregue a la inherencia de lo que ustedes ejecutan, excelente. Entonces van a tener que consensuar qué empresa, porque va a tener que haber un referente de qué empresa se van a montar y qué producto, proceso y servicio. Esto se los digo para que lo vayan discutiendo, porque le vamos a correr todas estas etapas. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso. Por ende, por ser un proceso, tiene que tener entradas, transformación y salidas. Y ojo con esto, por eso les digo, no solo por aplicar estas etapas y decir, no, mire, yo identifico los riesgos, yo analizo, yo evalúo. Acuérdense que cuando hablamos de un proceso, desde las entradas se vuelve crítico. Y ya desde entrada entonces me está diciendo que antes, si ustedes conocen la metodología de gestión por proceso, pero para los que no, está casi se fundamenta, igual que todas las ISO, en el ciclo de Deming, que es el PHBA, o el planear, hacer, verificar, actuar. Yo no puedo venir a ejecutar la gestión de riesgos sin antes hacer un planning de cómo la voy a ejecutar. Entonces, todo proceso independiente tiene que ser así. Entonces, el primer punto de partida de la gestión de riesgos es que estas etapas le deberíamos de poner nosotros cuál es su entrada y cuál va siendo su salida para avanzar. Y no necesariamente, si ustedes ven, gráficamente la ISO nos pone ciertas flechas interrelacionadas que son transversales entre estos dos ítems, lo vamos a ver más allá, que es la comunicación y consulta y el seguimiento y revisión. Vamos a ir interrelacionando que en la gestión, en las normas de gestión integral del riesgo de nuestro Banco Central que nos ha emitido, básicamente agarramos las 4 etapas estructurales, las medulares de riesgo. ¿Cuáles son? La identificación de los riesgos, la valoración del riesgo, la medición. Luego nos pone el control y mitigación, que es un poco el tratamiento que se toca aquí. Y nos pone el monitoreo y comunicación, que digamos lo que es este más este. Las normas nos piden por allá un registro, una base de datos de eventos, primariamente en el de riesgo operativo. Lo pide. Entonces, no va a estar exacta nuestra norma, pero nuestras normas están hechas basadas en la ISO y lo retoman todo. Ahora, ¿qué no retoma directamente? Porque ya si ustedes ven, todo esto lo retoma directamente. Esto no lo retoma, pero no es que no lo tenga. ¿Por qué? Porque está adherido en las normas de gobierno corporativo. Y está adherido
sí les voy a decir que tal vez no van a ver algo que diga evaluar el contexto o algo así, pero miren lo que pide, alcance, contexto y criterios. Entonces, no hay como una etapa así que la vaya a pedir como las otras 4, pero cuando ustedes van a ver las responsabilidades, las primarias que son, hay que definir políticas, procedimientos, los criterios o metodología de valoración, y hay una interrelación con el gobierno corporativo, porque el gobierno corporativo es el que establece esa misión, esos valores, ese propósito de la empresa, lo estratégico. Entonces, la gestión de riesgos tiene que pegarse a lo estratégico y ese es un poco ya haber preevaluado el contexto como parte de la estrategia. Se los trato de resumir así, pero para que a mí me gusta que ustedes vayan interrelacionando. Yo sé que tal vez no todos son de instituciones financieras, pero todo esto de la ISO 31000 recae y está retomado 100% en nuestras normas. Entonces, no lo van a ver igualito en el esquema, pero todo está retomado. Entonces, basados en la ISO, lo primero, bueno, dado que es un proceso, la gestión de riesgos, esto es lo primero que tendríamos que tener claro de la entrada, transformación y salida para el proceso de la gestión de riesgos, pero es un proceso que no tiene que estar aparte, y eso quiero que lo entiendan. Vamos a iniciar probablemente, según la madurez de las empresas, teniendo un proceso específico que va a ser casi que esta copia en nuestras empresas y esto hacemos, pero si analizamos esas entradas, salidas y la transformación que hacemos, todos los procesos que ustedes operativizan tienen que tener estas etapas. Si ustedes quieren pegarle en realidad la adherencia a su hacer, estos son los esquemas que cualquier actividad que ustedes hagan deben de pegarle la adherencia. Cualquier proceso, cualquier producto deben de pegarle la adherencia a esto. Ya vamos a ir a verlo y es lo que vamos a trabajar en el proyecto. Entonces, si ustedes ven qué es lo que nos debemos de preguntar, ¿qué necesito hacer? ¿Quién lo va a hacer? Aquí la planificación es lo primero que entradas necesito a nivel macro, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Tengo que definir esto, ¿qué necesito para empezar? Aquí el cómo y luego cuál es ese entregable que espero, ¿verdad? Entonces, lo primero es definir las etapas como un proceso y quiero que se detengan aquí por el proyecto que van a venir, esto lo van a tener que retomar, pero tenemos que entender que por ser un proceso y basado en la ISO, la gestión integral de riesgo retoma dos cosas. Lo que es el ciclo de vida de un proceso, cómo debería de ser, que se modela, este es un poco el planning, aquí es el PHBA traducido a procesos, si lo quieren ver así. El proceso debe modelarse, o sea, diseñarse, planificarse, definirse, ejecutarse, ¿verdad? Pero no queda hasta ahí. La mejora continua y la ISO, que retoma eso que les digo del ciclo de Deming, aquí está enfocado a eso, y después un monitoreo del proceso y una optimización. En nuestro caso, y tal vez así entenderlo, al final el entregable de la gestión de riesgos es mantener los riesgos, digámoslo, bajo control o dentro de los límites de tolerancia que se definan por la Junta. Es decir, gestionar adecuadamente los riesgos, pero el entregable final de la gestión de riesgos, ¿qué es? Y si lo ven en la norma, es asegurar el logro de los objetivos estratégicos. Ahí se ve la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Si no los estamos asegurando o es cuesta arriba, no lo estamos logrando. Ahora, cuando hablamos de monitorización acá del proceso, también tenemos que ver la calidad con la que lo estamos haciendo. Es en sí el proceso per se, no el entregable final. Una parte es que lo estemos haciendo bien, pero otra puede ser qué tan oportunos, qué tan rápidos, qué tanto cumplimos esto. Hay que ponerle métricas también a la adecuada gestión de este proceso. Y hay niveles de madurez. Entonces, quiero que se pongan en el contexto de un proceso, de todo lo que las buenas prácticas de proceso se definen, porque este tema les es funcional para el proceso en sí mismo de la gestión de riesgos, para el proyecto que ustedes van a hacer, y porque también acuérdense que hay uno de los 4 factores generadores del riesgo operativo, que es ¿qué? Procesos. Entonces, estas buenas prácticas de la gestión por procesos son importantes si ustedes quieren gestionar, pues, los riesgos operativos. Es decir, ¿qué quiere decir? Dentro de esto que vamos a trabajar, que es lo estratégico de la gestión de riesgos en énfasis operativo, pueden haber riesgos operativos, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un proceso y hay que gestionar también los riesgos propios inherentes que derivarán del proceso. Entonces, estas buenas prácticas de cómo se modela un proceso, los niveles que podrían hasta evaluarlos si ya están maduros en este tema, o con solo la definición clásica y básica de cómo estructurar y esquematizar un proceso, les va a servir para el mismo proceso en sí mismo que queremos implementar de la gestión de riesgos, como dentro del alcance de los factores generadores que ya lo vieron que uno es proceso, y para su proyecto. Entonces, este es material que es profundo en el internet y lo pueden buscar, pero ayuda mucho. Y van a verlo cuando le corramos las etapas, que lo primero que yo necesito saber, creo que en algún slide viene por ahí, si no yo me acuerdo que siempre lo pongo cuando veo los indicadores de riesgos operativos, es que lo que no definimos, o sea, lo que no ponemos en papel y decimos el cómo lo vamos a hacer, que es ese modelado, lo que no se diseña, no se define, no se puede medir, ¿sí? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque es mi línea base de actuación. Yo tengo que saber, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer? Definirlo. Una vez definido, lo ejecuto, lo mido y lo mejoro, pero sin esa parte no podemos. Entonces, la gestión por procesos es importante, es una muy buena práctica, hay diferentes formas de hacerlo. No es documentar todo, pero por lo menos esquemas, flujos, roles, responsabilidades. Y le diría yo que ya una actividad, un producto que no esté claro en su proceso, lleva alta brecha de riesgos operativos. ¿Por qué? Porque dentro del proceso, cuando ustedes estén en sus empresas o hay una unidad que es la que pasa los cambios, las mejoras, sacan nuevos productos, incluso proyectos de sistemas, si no está bien definido desde el origen, ya eso lleva brechas o gaps para riesgos. Fleca, riesgos operativos. Pero también acuérdense que cuando estoy diseñando, ahí es donde yo debería de definir en los procesos segregación de funciones, ya que nazca con controles. Yo he visto muchas empresas en donde las unidades que son las que apoyan las mejoras a procesos o a la normativa y documentación o incluso a requerimientos tecnológicos, ya tienen ese chip de riesgos. Es más, ellos son como gestores, he visto dos modalidades, los gestores de procesos y riesgos, llamémosle así. Voy a hablar, creo que ninguno de ustedes está en AFP, pero una de las AFP, no sé si la otra, creo que es Crecer, ese es su enfoque, o sea, cada líder de cada año de proceso tiene como un gestor, pero es un gestor riesgos proceso, entonces todos los cambios que quiera hacer, la persona le ayuda a llevarlos en vida, tiene también integración con sistema, pero lo hace con el chip de riesgo. Entonces, esa es una de las mejores formas, digamos, de hacer. Independientemente, hay otras empresas que no, que lo que puede hacer es que cuando va a venir un cambio, un nuevo producto, ya su metodología de desarrollo de esos cambios, nuevos productos, debería de tener preventiva y proactivamente la evaluación de riesgos dentro del mismo diseño y modelado de esos cambios. Pueden ser tecnológicos, pueden ser de actividades. Es más, a veces no lo vemos tan así, miren, pero con solo crear una nueva plaza en una empresa, me cambia, ¿verdad? Y no solo es crear una nueva plaza, no solo es definir un perfil y ahí va y esto vas a hacer. ¿Cómo va a ir a caer eso en la integración del proceso, procedimientos? Entonces, hay muchas posturas que se tendrían que hacer. Entonces, esta es una de las mejores prácticas y se las pongo de referencia porque si no, tanto la misma gestión de riesgos como los riesgos operativos, pues ya nacería algo que estamos haciendo con GAPS. Tocando un poco, digámoslo, y rápidamente el alcance del contexto. Esta yo se la voy a cargar, igual el video, y tengo un video más amplio, yo se los pongo. Pero el alcance del contexto, y se lo voy a explicar, voy a pasar algunas imágenes específicas. El alcance del contexto, una vez, digamos, que ustedes vayan a esquematizar el proyecto, y lo voy a ir explicando un poco el proyecto que van a hacer para que vayan cayendo, y este es la misma que retoma riesgo operativo, más profundo. El alcance, ¿qué es? Es entender dónde está parado eso que voy a analizar. A nivel de una empresa, véanlo como su FODA, fortalezas y sería fortalezas y debilidades que ver hacia adentro, ¿verdad? Oportunidades y amenazas que ver hacia afuera. En fortalezas y debilidades, que es este ver hacia adentro, es, si lo veo en concepto de riesgos, le puedo decir qué tan vulnerable soy, qué tan
buen gestor o preventivo soy bajo los riesgos que están y tengo que ver hacia afuera el contexto. Lo que nos pasa muchas veces es que hacia afuera casi no estamos viendo algunas empresas y hay riesgos emergentes y en eso nos vamos a detener, creo que en 2 semanas, a algo que se llama la ventana de AREM, que cuando yo identifico un riesgo, ustedes tienen que ver qué tan bien conocen o no conocen esos riesgos, qué tan bien es focalizado a su empresa o qué tantos otros riesgos están emergiendo. Las nuevas tendencias, las nuevas TICs me traen riesgos, tanto a nivel riesgo versus desaprovechamiento de oportunidades. Porque si no me monto lento a tendencias que después me pueden dejar hasta fuera del mercado o en quiebra o me comen a mí el mandado, la competencia, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos del contexto, ¿verdad? Y por eso todas nuestras normas caen en tamaño, complejidad, estructura y todo, de ver hacia afuera y ver hacia adentro. ¿En qué rubro estamos? ¿Quiénes son mis stakeholders? Es un punto de partida. ¿Cuál es el propósito de la empresa y lo que está pasando afuera? Porque me puede impactar. Si ustedes vieron, por ejemplo, hoy que estuvo lo de COVID, Estados Unidos tuvo un evento adicional que fue que como se puso un poco de presión por la baja económica y toda la crisis que hubo en un pequeño lapso, pues hubo también un par de abusos policiales a personas, incluso uno de esos llevó a muerte a una persona y se armó una manifestación bastante fuerte con disturbios y daños hasta de millones a varias empresas que se hicieron por ese disturbio social. Entonces no estamos exentos a todas esas amenazas y hay que estar viendo el contexto, ¿sí? Si no estamos como a ciegas, ¿verdad? Y solo viendo hacia abajo. Y en la parte del contexto interno, pues las capacidades, le llamo yo, o vulnerabilidades, en el contrario, que es esas fortalezas y debilidades. Bajo ese contexto, lo mínimo que yo debería de hacer entonces es, cuando hablamos de criterios, es cuál es el marco de actuación para la institución. Tiene que estar claro el apetito de tolerancia o no al riesgo, ¿verdad? O aversión al riesgo que puede tener mi junta. Y las metodologías, ¿cómo implemento yo el proceso si no defino, modelo y digo cómo voy a trabajar, cuáles van a ser los parámetros con los que voy a valorar el riesgo y pues toda la estructura de cómo lo vamos a hacer? Entonces tiene que establecerse fuera de requisitos que en el caso de las financieras pues tenemos que cumplir ciertas normativas y algunas específicas al tipo de riesgo o los tipos de riesgo que estamos expuestos. Debemos de considerar las metodologías, las políticas, procedimientos, metodologías que vamos a operar. Y algo, si ustedes ven en todas las normas también, y eso se le delega a la Junta, pide que es la Junta la que provee los recursos y la estructura. Y cuando hablamos de estructuras, ¿cómo quieren yo que gestione los riesgos si lo único que tenemos en la empresa es una personita que está viendo todo esto? ¿Verdad? Y digámoslo, y divorciado de los gerentes y de las personas que realizan. Entonces, eso es, no es que la persona falle y no tenga el alcance y no está haciendo bien su trabajo. Es responsabilidad. La gestión de los riesgos, y ustedes lo pueden ver en las normas ahí puesto, es de la Junta Directiva, es de los dueños, ¿sí? Y a ellos es el mandato. Entonces, pero son los mismos que nos proveen los recursos. Entonces, hay que estructurar desde el gobierno corporativo. Eso es un poco en el alcance. En la identificación, análisis, evaluación y tratamiento, no me voy a detener mucho para optimizar un poco el tiempo de la clase, pero quiero que vean que estas tres, donde yo identifico y voy a ir cayéndole en las normas, y donde yo analizo aquí y evalúo, entre identificar a valorar el riesgo, que es análisis y valoración, nosotros, esto se le llama por la ISO lo que es valoración del riesgo, a las tres, ¿verdad? En nuestras normas se separa identificación versus la medición. Para yo poder medir, tengo que haber analizado, ¿verdad? Entonces, el análisis es un transitorio, digamos, para poder yo valorar adecuadamente. Entonces, ¿cómo identifico? Pues aquí es donde entran los factores de riesgos, esas preguntas de qué pasó, qué puede pasar, cuándo pasó, cuál fue la causa. Aquí hay herramientas bien, digamos, amplias. En esta etapa no le puedo poner, pero como vamos a ir viendo cada etapa ya a profundidad en las siguientes semanas, hay herramientas que van desde, si algunos de ustedes conocen, desde algo que le llaman la espina de pescado, por ejemplo, ¿verdad?
que es el análisis causa-efecto. Hay otras ya más cuantitativas, en donde ya podemos ir a agarrar bases de datos, ¿verdad? Y insumos de fallas o de casos que tengamos así expuestos. Mientras más información en la base de datos, excelente, histórica, ¿verdad? Aquí nuestro país todavía no tiene eso de tener bases de datos compartidas en el tema de riesgo operativo, pero es una de las cosas que Basilea está empujando a que ya hayan bases históricas en las que nos podamos tener de referencia. Entonces, la primera parte yo lo identifico, pero para identificar, y por ejemplo la pregunta que me hacía Ingrid, bueno, ¿y qué tipo de evento es? Me decía, tiene que identificarlo, tiene que entender lo que pasó. Y a veces la punta del iceberg solo es un item. Entonces, hay que hacernos esas preguntas solo para la identificación del riesgo. Yo una vez identificado, creo que esa hay una slide más amplia, un video que les he cargado, pues yo tengo que ver qué pasó, qué tipo de evento es, y tengo que ver las causas como sus efectos. No me voy a meter mucho, pero algo muy importante, y aquí es donde hay algunas técnicas de identificación, miren, desde tormentas de ideas. Nosotros vemos, por ejemplo, tratamos de que al menos una vez al año se haga una revisión de las matrices de riesgos, pero cada mes con las dinámicas que van haciendo se actualiza, pero al menos lo que empujamos una vez al año es revise su proceso, revise lo que está haciendo, revise los perfiles. Y tratamos de empujar entre equipos colegiados cuando es un producto, un proyecto, si lo hacemos, default. Cuando son procesos, pues queda un poco a discreción del dueño, pero a que se haga un análisis completo. Pero para tener ese análisis yo tengo que tener insumos. La tormenta de ideas uno la puede ver como muy sencilla, pero créanme que si la tormenta de ideas está con insumos, por ejemplo, ya sabemos qué resultados tenemos, qué metas vienen, la situación que nos está aconteciendo, lo que viene de tendencias, y tenemos muchos insumos, va a ser una tormenta de ideas muy productiva. ¿Verdad? A diferencia de solo ver como un pedacito de todo lo que necesitamos ver. Entonces, todas las herramientas, yo le digo, son metodologías que de acuerdo a la calidad con la que se hagan, pues vamos a tener adecuados resultados. Se pueden usar diferentes herramientas. Miren, aquí auditoría lo usa como nosotros en el lado de riesgos, que es un poco las autoevaluaciones. No sé si han oído, esa es una herramienta, bueno, es más, yo para mí debería ser la mejor de las herramientas, que es que cada dueño, cada persona que hace debería autoevaluar lo que está haciendo. En esa autoevaluación nacen riesgos, oportunidades de mejora, le podemos llamar en otras técnicas, y obviamente para autoevaluarme tengo que tener una vara contra la que me evalúo, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien mejor, alguien peor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde las unidades de segunda y tercera línea de defensa son las que normalmente proveen, diseñan, elaboran esas herramientas de autoevaluación para que se apliquen por la primera línea de defensa basadas en las best practices. Entonces, las herramientas de autoevaluación son muy importantes y hay que tener un poco de cultura porque a nadie nos gusta decir también que estamos haciendo mal las cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cultura porque son sumamente productivas y se hacen con una cultura adecuada del enfoque hacia la mejora, ¿verdad? Y la cultura en dos sentidos, porque a veces si van sanciones o van cosas así, pues eso puede ser un poco reactivo. Entonces, el ambiente que se propicie para poder gestionar proactivamente los riesgos es sumamente clave para lograr, digamos, los resultados esperados. Tenemos la identificación, diferentes técnicas, también métodos basados en evidencia, o sea, checklists, son herramientas muy útiles para incorporar en el proceso o ir a ver cuando uno esté ejecutando algo en vivo. Entrevistas estructuradas, tenemos otra de que nosotros nos vamos a veces con personal clave. Yo no les digo que van a hacer todo esto para su proyecto, pero son las herramientas, pero obviamente, digámoslo, teórica y académicamente van a tener que hacer esa lluvia de ideas y esa revisión. Hay otras técnicas de apoyo, ¿verdad? Un poco más esquematizadas, ¿verdad? Y también valoraciones de insumos. En la práctica, nosotros, por ejemplo, tratamos de que nos presente el dueño en el anual que hacemos, nos presente los resultados de su proceso. Acuérdense que lo que tenemos que hacer, y así son las mejores prácticas, es primero asegurar que ese proceso o ese producto que estamos evaluando, cuál es su granito de arena o digamos ahí, tonelada de arena que va a dar para el logro de los objetivos institucionales. Esa es la primera pregunta. Tiene que haber un alineamiento. ¿Por qué? Porque si estamos evaluando algo que no genera valor,
¿verdad? Entonces, yo de entrada deberíamos irnos a lo crítico, a lo que sí está generando valor. Cuando, creo que, por ejemplo, si ustedes ven las prácticas de auditorías, alguno está ahí, hoy las auditorías van empujadas y son ya basadas en riesgos. Pero antes dentro del proceso del planning de auditoría, hay una etapa que es devolverse los objetivos, a los objetivos que va a tener la auditoría, pero de cara a los objetivos institucionales, porque ¿qué es lo que importa y dónde está el riesgo? Hay ciertas etapas que cumplen y siempre se alinea a los objetivos. Entonces, la gestión de riesgos no está de más. Recuerden que dijimos que es un proceso, bueno, la norma misma lo pone, es un proceso estratégico, o sea, es uno de los pilares del gobierno corporativo y deberíamos de apuntarle a aquello que es lo estratégico, lo crítico. Entonces, para que se logren los objetivos de la institución. Entonces, la primera pregunta que yo haría cuando evalúo una actividad, por pequeña que sea, un proceso, es ¿cuál es su aporte a esos objetivos? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo que asegurar al gestionar los riesgos. Mucho del aporte se puede definir en ese entregable que se ha dicho, pero no necesariamente. Puede que el aporte vaya más allá que un entregable, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar de la captación de depósitos. ¿Verdad? En la captación de depósitos, fíjense, no solo son, o sea, la lógica de poner metas en la captación de depósitos, y si ustedes están en instituciones financieras, es que mientras yo más capte en crecimiento de cartera, digámoslo, no necesariamente eso me está dando un mejor margen o spread financiero, que al final creo que la captación, como es parte del fondeo de una institución financiera, sí le ayuda directamente, su principal aporte es que ese spread sea mejor, o sea, captar a bajo costo. Y probablemente con mejor calidad y menos rotación, ¿verdad? Otros componentes por ahí, pero solo el costo con el que yo capto ya me puede generar a mí mejoras financieras. No necesariamente, y a veces podemos mal poner metas a los equipos que captan o a las unidades de captación solo a nivel de montos. Y no es lo que aporta el objetivo institucional, el monto de captación, sino que es también la calidad de esa captación en bajo costo o en una mejor tasa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy yo? Que sí es importante entender el aporte de lo que estemos evaluando hacia la estrategia o hacia los objetivos, porque si no, no tenemos el sentido de qué es lo que tiene que lograr. Entonces, hay diferentes técnicas de identificación de riesgos. Ya la parte del análisis también vamos a ampliarla, pero quiero que vayan entendiendo los conceptos. Acuérdense que estamos en la de valoración, pero el análisis es, yo ya identifiqué qué tipo, hoy veamos probabilidad e impacto. Hay una ampliada, un video, creo que sí, esta semana no lo he visto, lo vamos a ver la otra, que empezamos con identificación y análisis, pero entonces yo lo primero es identificar. La identificación, si digamos hemos tocado algo esta semana, y es simplemente los tipos de eventos de riesgos. Uno de los entregables de esta etapa de identificación es, bueno, ¿qué tipo de evento de riesgo estoy tratando? ¿Sí? Eso me da para poder llevar un monitoreo del perfil que tiene la empresa. Mire, la mayoría de nuestros riesgos son de procesos y operativos. ¿Okay? Entonces son estrategias ya un poco más para análisis del perfil del riesgo operacional. Pero nos sirve también porque ya podemos tener preacciones estimadas o esquemas de trabajo de acuerdo al tipo de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de riesgo de fraude interno, no voy a seguir una línea de solución o contención igual que si es fraude externo. Ya podríamos tener, y eso facilita, las medidas o pasos a seguir de acuerdo al tipo de evento. No es lo mismo, digamos, un evento de prácticas contra clientes que puede hacer falta de transparencia, ¿verdad? O malas prácticas con los clientes, versus un evento que sea de desastres naturales y me genere daños inactivos. El tipo ya me puede ir dando a mí un camino de actuación, si logramos construirlo, ¿verdad? De acuerdo al tipo. No me lo define todo, pero ya puede ser. También me sirve en el perfil porque si, digamos, nuestra empresa, me voy a poner un caso, les digo para que hagan el análisis estratégico. Si yo tengo data de los eventos que hemos tenido, nos sirve para que de una forma macro tengamos una visión de a dónde deberíamos de destinar más recursos o inversión para la prevención de los riesgos operativos. Quiero que vayan interrelacionando los 7 tipos de eventos. Este es el primer entregable, que es identificar el riesgo. ¿Cuándo tenemos un evento? Pero cuando estamos analizando algo nuevo producto, ahí es
pues les diría yo, sacarle todos los riesgos que hay y vamos a ver algunas técnicas, ¿verdad? Lo malo, y quiero que se devuelvan, yo juego con las slides, pero no confundirlos, es esto, miren, que a veces solo vemos hacia adentro y no estamos viendo lo que está pasando afuera o lo que está por venir de tendencia, que es lo emergente que podría venir. Entonces, cuando tenemos ese chip de riesgos, me tiene que hacer no solo la prevención focalizada de mi empresa, o lo que yo, a veces también podemos pecar porque solo conocemos algo, y tal vez para un poco de experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos hemos venido ya de tratar de meternos en cultura de innovación, donde yo trabajo. Tenía otro colega que también ellos venían con lo mismo de transformación digital. Entonces, ¿cómo puedo yo entender ese contexto? Primero es emergente, sé que viene, ya tendríamos que estarnos informando de todo lo que venía, digamos, eso fue hace 2 años, digamos. Se capacitó al equipo, porque entonces, ¿cómo evalúo riesgos que si ni entiendo y ni conozco? Porque el marco de actuación de una empresa y de cada uno de los que estamos trabajando en ella puede ser limitado, o pónganse a pensar, empresas en donde podría decirle, digamos, pueden ser muy buenos en lo que hacen a hoy, pero tenemos ahí a una persona que ha estado 15 años trabajando, y voy a hablar sin digamos, puntualmente ningún puesto, por si alguno de ustedes está, pero digamos que tenemos 15 años de ser el gerente de tecnología o el analista de tecnología, y hemos trabajado solo con los sistemas nuestros, pero de 15 años a hoy han innovado, y si la empresa no ha entrado en todas estas tendencias, van a haber riesgos, pero por desconocimiento de capacidades internas. No sé si me explico. Entonces, ojo con esto, porque esto es tema de talento humano, planes de carrera, de capacitación, pero de estar viendo adentro y hacia afuera. Entonces, cuando me voy a la identificación de los riesgos, ¿verdad?, es necesario también ver hacia afuera y ver hacia adentro. Es decir, ¿qué está pasando afuera? Este proceso persigue este objetivo a hoy, pero ¿qué va a venir después? ¿Verdad? Imagínense cuando diseñamos, digamos, y ahí es donde después van a ir viendo cómo cae por sí mismo la continuidad del negocio, la seguridad de la información o ciberseguridad, porque no podemos, el riesgo operacional no puede divorciarse de estos entes o estos alcances. Eso lo ponía también en la primera capacitación, la primera sesión que tuvimos, creo que en la última slide, son interrelacionados directamente. Continuidad, seguridad de información, ciberseguridad, que es otra capita. El riesgo operativo tiene una interrelación directa, más que con los demás riesgos, ¿verdad? Porque ya del riesgo operativo hay derivados de otros riesgos, pero estos se interrelacionan. Entonces, cuando yo identifico, tengo que ver también riesgos a los activos de información, a datos confidenciales que pueden exponerse, pueden nacer de riesgos operativos. Tengo que ver qué pasaría si una persona clave, que es el autorizante, no tiene backup y de repente pasa algo. Entonces, ¿por qué? Porque me detiene el proceso, me detiene el producto y no voy a lograr los objetivos. Entonces, van interrelacionados con metodologías o técnicas diferentes, pero son parte de la gestión de los riesgos y correlacionan el fundamento es adecuada gestión de riesgos operativos. Entonces, en la identificación tengo que estar viendo también hacia afuera, y más que todo, si ustedes ven por qué, uno de los 4 factores es las amenazas externas, ¿sí? Entonces, tengo a ley, por ser un factor generador, que ver el contexto. En el análisis para la valoración del riesgo y a determinar, pues, hay varias diferentes fórmulas de riesgo. Esta dice probabilidad por impacto. Pero de acuerdo a cómo vamos a abrirla, fíjense, ahí esa también la vamos a ampliar. Hay una que dice la probabilidad que es la mezcla entre amenaza y vulnerabilidad. Yo les cargué un video en la primera semana que se llama Elementos del riesgo. La probabilidad me la da qué tanto expuesto estoy a que se dé la amenaza y qué tan vulnerable soy. La amenaza puede estar afuera, es latente, digamos que estamos altamente expuestos a una amenaza. Llamamos ahorita COVID, la amenaza está ahí, estamos altamente expuestos. ¿Qué tan vulnerable soy? Para que la probabilidad sea alta y se dé el riesgo, va a depender, en el caso de COVID, de qué tan, digamos, cumplimos o no como personas o en empresas, si lo quieren ver así, las medidas preventivas que están listadas. Si yo no las uso,
yo estoy siendo más vulnerable a que esa amenaza impacte. Entonces, la probabilidad es, desmenúcenla, digo yo así en mi léxico, ¿verdad? Ábranla a que es esa amenaza por vulnerabilidad. Si lo vemos a la inversa, porque también los riesgos es aquello que puedo dejar de perder, hay oportunidades allá afuera, ¿sí? Altas oportunidades. Ahorita, por ejemplo, yo pude haber sido una actividad económica que en lo que estuvo cesado y no estamos todos ya mandatorio, cuarentena domiciliar, puede haber sido una actividad económica de las que, mire, usted no opera. No opera y no opera. Pero hay oportunidades para, nosotros lo vimos en algunos de nuestros microempresarios, unos se adaptaron, cambiaron sus negocios y otros dijeron, mire, pero yo tengo la oportunidad de montarme, fíjense, ahí hicieron, yo no sé si ustedes vieron, pero pueden buscarlo, no sé si todavía está activo, pero varias empresas hicieron como clusters, digámoslo así, por ejemplo, la Coca-Cola, también obviamente si mis tienditas no venden, ¿verdad? Como la Coca-Cola, pues iba a tener un impacto también sustancial en su distribución y ventas. Entonces, ellos desarrollaron rápidamente una página en la que todas las tienditas se podían asociar para potenciar. Ahora, y cuando usted se metía en un mapa, yo creo que, vamos a ver si lo vemos ahí, no me acuerdo, se llama Tiendas SB, creo yo, el mapita que hicieron. Usted podía ver las tiendas, se ponía, localizaba su punto y veía todas las tienditas activas cerca de su casa, desde el punto que usted se activara. Y le veía si vía WhatsApp. Casi todas se habían empujado al domicilio. Entonces, ¿a qué voy yo? Hay oportunidades que a veces están ahí, pero si yo no tengo la capacidad, si lo vemos a la inversa, o la fortaleza, digamos, o la proactividad de aprovechar esa oportunidad, también hay riesgos. Lo malo es que esos a veces ni los vemos y los estamos perdiendo. Entonces, cuando hablamos del nivel de riesgo, que al final me va a decir alto, medio, bajo y de acuerdo a la metodología, tenemos que entender esas amenazas, y ahí donde en el análisis integral hay que listar todas las potenciales amenazas, eso es ver hacia afuera, u oportunidades, si lo vemos en el contrario, y luego vamos a ir a ver las vulnerabilidades o fortalezas, que ese es como ese FODA que les insisto, y de ahí sale la probabilidad de que se pueda ese riesgo penetrar, o al contrario, que esa oportunidad sea factible hacer. Y al impacto, pues va a ser cuál es la consecuencia. Por eso es más el concepto de impacto en riesgos, porque hay positivos y negativos. O sea, negativos serían pérdidas, pero positivos es que logremos los objetivos. Entonces, la gestión de riesgos, y por eso es el cambio en el concepto que les insistí al inicio, la gestión de riesgos en realidad empuja a asegurar el logro de los objetivos. Y si es así, yo también como gestión de riesgos me tengo que preocupar por ver las oportunidades que están ahí que me acelerarían el proceso de crear valor o de lograr los objetivos. No necesariamente aquello que degrada y genera un impacto adverso. Y por decirles algo, imagínense, y les voy a volver, digamos, ahorita, oportunidades desaprovechadas probablemente en COVID, ¿verdad? Hoy todas las empresas tienen para operar que tener insumos de sanitización, higiene y protección de los riesgos biológicos. Fuera de que el ministerio ahí tiene su protocolo exigente, inicio de trabajo, pero eso, quien quiera operar tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿pero a qué voy yo? Si no hacemos en la emergencia, ¿verdad? Probablemente muchas empresas tuvieron pérdida de valor, sin siquiera medirlo y analizarlo, porque era necesario, porque capaz se saltaron procesos de compras, no había tiempo ni de cotizar adecuadamente, y yo les digo, si uno ve hoy el costo de todos estos insumos que va a tener, bueno, ahí se habla de, y creo que muchas empresas, si ustedes han ido hasta sanitización del ambiente, la que lo hacen a través de aires acondicionados, hay sanitizaciones que duran 8 horas, pero es otro costo. O sea, ¿qué voy yo? Podemos tener pérdidas y las cosas se siguieron haciendo, se compraron los insumos, se gestionaron con estos proveedores, pero yo no sé si se cumplió una adecuada evaluación y podría haber costos sustanciales. Si usted, yo lo vi a nivel de persona hubo un momento en que solo ese oxímetro, que es el que mide la respiración, y por ahí los termómetros digitales se dispararon, luego bajaron un poco. Entonces, ¿a qué voy yo? Estamos expuestos a pérdida de valor para nuestras empresas si no aprovechamos oportunidades o
nos dejamos ir también con esas amenazas externas. Entonces, cuando veamos amenazas, vean también oportunidades desaprovechadas para la empresa en pro de su visión o propósito. Y vulnerabilidades, que serían lo contrario, pues las fortalezas que tenemos. Eso me da un feeling de la probabilidad. Ya el impacto, pues es el análisis de las consecuencias, también lo vamos a ver más alto. De este mix, y hay otra fórmula más nueva que le mete, además de probabilidad por impacto, que sería amenaza por vulnerabilidad por impacto, si lo quieren ver así. Hay otra que le pone en la probabilidad, le abre como una cotación de amenaza, vulnerabilidad y, digámoslo así, estrategia contingencial, si le quieren ver así. Entonces, hay una que mete el concepto, la vamos a ver, esa fórmula es más o menos reciente, y le mete la gestión de la continuidad ya dentro de la probabilidad. Porque pueden haber temas que yo no voy a bajar la exposición de que se dé, o la probabilidad de que se dé algo, pero entonces ya estoy preparado. El yo estar preparado me va a hacer minimizar los impactos. Entonces, es parte de la fórmula, digamos. Entonces, hay diferentes métodos, cuantitativos, cualitativos, semi-cuantitativos. Eso tiene que definirlo la empresa. Aquí les pongo algunos ejemplos. En realidad va a ser tan complejo como lo querramos hacer, como tan sencillo. El problema en riesgo operativo que tiene que llevar cierto estándar es que es bien difícil cuantificar, llegar a cuantificar los impactos de casi todo o las probabilidades, porque si yo me voy en riesgo operativo tenemos diferentes amenazas con diferentes vulnerabilidades que se asocian, entonces se hace bien complejo. Entonces, pero tiene que haber un estándar para poder valorarlo, pero se puede hacer en la madurez de lo que llevamos. Por ejemplo, las amenazas de un fraude interno son muy diferentes a yo venir y evaluar amenazas, y hablo en la tipología cuando ya queremos cuantificar amenazas de que me falle la actividad de un proceso. Entonces, igual la vulnerabilidades. Entonces, ¿a qué voy yo? Yo tengo que llegar a una cuantificación de la probabilidad y una cuantificación del impacto, a tratar de tener un estándar. También a nivel del impacto, aquí tengo un ejemplo de probabilidad, pero miren, a nivel del impacto, aquí les doy diferentes enfoques. Por ejemplo, un impacto leve, menor, moderado, crítico, catastrófico. ¿Qué es lo que valora la empresa para decir qué es lo que le impacta? Si yo solo me voy a números, probablemente puedo tener riesgos de imagen, temas de lucro cesante porque no voy a saber o no mido cuánto dejo de ganar porque un cliente lo perdí. No estoy midiendo demandas y quejas, no estoy midiendo probablemente reputación. Entonces, hay que tener claridad del criterio de valoración para no sesgar el resultado de un riesgo que tenga nivel alto y entonces yo no lo esté gestionando. Porque normalmente por recursos, pues me baso en los riesgos críticos, en los riesgos de mayor nivel. Y obviamente eso tiene que estar claro y tiene que haber un estándar, pero más que todo la claridad, porque normalmente parte de lo cualitativo para la medición. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, miren, hay uno que es qué tanto impacta lo estratégico, qué tanto genera incumplimiento legal o regulatorio, qué tanto, digamos, abre brechas a que el producto se detenga, un poco la continuidad, pero el operativo, qué tanto me expone ante mis partes interesadas o stakeholders. Se pueden ver diferentes métodos. Nosotros, por ejemplo, en la última mejora que se hizo, le metimos algo que también, que ya se tenía indirectamente, pero hoy sí lo pusimos un poco separado, que es el criterio de experto. Y quizás no le puedo decir así, pero le hemos tratado de que el criterio experto retoma una valoración adicional a la estándar que tenemos, digamos, para ver el potencial o la proyección de ese riesgo. Tal vez lo vamos a ver un poco más adelante en la valoración, pero al final hay que valorar el riesgo. Le digo porque al final, ¿qué es lo que necesito? Y me voy a adelantar aquí un poco antes de ver lo del control. Necesitamos tener claridad de dónde estamos parados. Y es del mapa de riesgos. A mí me va a salir al final un mapa de riesgos inherente, ¿verdad? Y quizá puedo quitar aquí. Sí. Entonces, un mapa de riesgo. Me van a salir dónde están los riesgos. Aquí está visto a nivel de mapa, pero puede ser a nivel de una clasificación como la que está aquí. Va a salir, mire, cuál es el nivel de riesgo al final.
aquí me devuelvo a la primera parte que les decía. La gestión de riesgos es un proceso. Por ser en sí misma un proceso, si yo ya lo diseñé mal este proceso, esta metodología de valoración de riesgos la diseñé mal, yo aquí en esta calibración que hago para medir probabilidad de impacto lo hago mal, puede estar mal la metodología, mal la forma en que lo hacemos y los riesgos van a ser mal. Ahí ese es un riesgo inherente de la gestión de riesgo. Entonces hay que gestionarlo también. Son las metodologías, pues llevan hasta revisiones periódicas. Bueno, es más, por eso, si ustedes ven auditoría interna como externa, supervisa la gestión de riesgos o la verifica. Y es casi que por normativa no la pueden sacar de su plan anual. Y así ciertas cosas que ya, digamos, se trata de que este proceso pues se mejore un poco ya desde el lado normativo, pero igual desde las mejores prácticas que podemos hacer internamente. Cuando ya lo valoramos, de acuerdo al apetito de riesgo o las directrices que hemos definido, va a venir la decisión, quizás me voy a adelantar otra vez aquí, en que de acuerdo a cómo me quedó, yo voy a decir qué es lo que necesitamos. Este tiene 5 niveles, miren, pueden haber empresas que solo tengan 3 niveles. Vamos a tratar de que ustedes construyan, yo les voy a dar un estándar de 2 ejemplos de calibración, pero va a haber una actividad en que ustedes me van a construir la valoración del riesgo, ¿sí? Bajo todos estos ejemplos. Entonces, no sé si alguien levantó la mano. Perdón que no lo dije al inicio, pero si alguien quiere interrumpirme, preguntar, indicarme algo, levanten la mano y con el mayor de los gustos pueden hacerme la pregunta y detener. Entonces, valoramos aquí y de acuerdo a esto ya tendría que haber un estándar. Mire, estos son tolerables, aceptables, entonces normalmente solo se monitorean, solo se mantienen en gestión o no se hace nada. Incluso en empresas aquí no hacemos nada. Obviamente lo inaceptable hay que activar para planes de tratamiento, acciones correctivas inmediatas. Más, probablemente por acá tenga que informarse inmediatamente a los entes del governance, ¿verdad? Porque todos los riesgos deben de informarse a la junta directiva. Entonces, me toca un poco, pero de aquí, digamos, de la valoración, al final me va a salir el nivel de riesgo. El tratamiento me activa a mí, digámoslo, las diferentes acciones. Este que les traigo tiene 5 ejemplos, pero hay 4 o 5, ¿de acuerdo? Uno es reduzco, mitigo, modifico, que es un poco los controles, mitigantes, acciones. Yo puedo trabajar sobre la causa, el factor generador, ¿verdad? Y estoy yéndome a lo preventivo. Puedo también, digamos, mitigar el riesgo a través de contener el impacto. Puedo trabajar en disminuir la exposición a la amenaza. Puedo trabajar en ser menos vulnerable. Entonces, hay diferentes formas, pero al final lo que trato es reducir el impacto de ese riesgo o la exposición del riesgo. Hay estas dos, se separan, normalmente se conoce como aceptación del riesgo, pero en las varias de las lecturas ustedes van a ver que cuando ya tratamos el riesgo puede ser que, mire, lo acepté, o sea, pero quiero que diferencie entre retener y aceptar, ¿sí? Entonces, y tal vez quiero ver si ubico ahorita un ejemplo más fácil para hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Digamos, retener sería, para traducírselo de una forma más fácil, es que el riesgo está latente, lo tenemos, pero hemos aceptado vivir con el riesgo, ¿sí? Entonces, podría decir, miren, yo tengo un carro que a cada rato falla y se queda, y ya acepté vivir con el riesgo. El impacto lo tengo y acepto que me impacte. Versus aceptación, que normalmente se da a que hay un riesgo, pero es tan bajo y algo que lo acepto y es parte de, y aunque esté ahí con pequeños impactos. Quiero que lo vean. Las dos, yo lo asumo el riesgo en las dos, pero cuando hablamos del concepto de que retengo el riesgo es que me lo quedo y estoy siendo impactado y ahí estoy. Cuando hablamos de aceptación es que, ok, se acepta porque está dentro del apetito de tolerancia, ¿verdad? Y está dentro del margen de tolerancia. Retenerlo es que no está y probablemente nos puede pasar que hay transiciones cuando identificamos riesgos en que yo no es que lo acepto cuando el riesgo ya fue bajo y me lo quedo y ahí está y solo se monitorea. Lo retengo cuando es tan alta la exposición, estamos fuera de lo tolerable, pero yo no puedo ahorita venir y invertir, cambiar
sería más alto, más costoso o probable va a ser de aquí en 2 años y mientras así estoy conviviendo con el riesgo, ¿sí? Entonces veámoslo tal vez como una enfermedad, no lo voy a poner quizás así, pero una enfermedad que tengamos y no podemos ahorita operarnos, hay que ahorrar o hay que conseguir la plata. Yo estoy viviendo día a día con el riesgo hasta que logre corregirlo, subsanarlo o evitarlo o aplicar el mitigante. Mientras que en el otro, digámoslo, es como algo tratable, aceptable, ¿verdad? Por ejemplo, uno que puede decir, no, yo soy hipertensa, pero estoy en control, tratamiento, o es bajo, no tengo mayor impacto. Obviamente, si el riesgo viene a subir y se sale de la tolerancia y sigo conviviendo con eso, retenerlo. Pero quiero que partan algo antes del tratamiento y las etapas previas. ¿Cómo trato algo que no conozco, que no he ni identificado? Por eso la lógica del proceso, ¿verdad? Luego está compartirlo, que le llaman también transferirlo, que puede ser a través de pólizas, tercerización, ¿verdad? Ahí hay varias estrategias, o el outsourcing que se le conoce, y la de evitar el riesgo. El riesgo no va a desaparecer, pero lo que puedo hacer es evitar lo que es salirme de esa línea de negocio, dejar de producir, dejar de atender ese segmento, a ese sujeto de cliente, digámoslo así, o digamos, muchas veces podemos evitar, a veces podemos tener dentro de las empresas, voy a hablar un tema así que no se vea, pero pueden haber conflictos de interés porque tenemos a alguien que quiera o no hay un conflicto de interés. Los conflictos de interés de por sí no es que estén mal, se tienen que gestionar igualmente, y son temas de gobierno corporativo y de ética, ¿verdad? Digámoslo así, pero cuando me refiero a que tengo una persona que puede tener un potencial conflicto de interés, y voy a poner un ejemplo, digamos, yo tengo en el desarrollo de productos de mi empresa a alguien que su esposo, digámoslo, o esposa, también desarrolla productos en la competencia directa. Es un conflicto de interés. Yo no digo que no se pueda gestionar, pero estamos dispuestos a aceptar el riesgo y retenerlo, porque ahí sería una retención del riesgo, o lo evitamos y ahí sí, voy a hablar, lastimosamente el caso es quitar a la persona, ¿verdad? O trasladarla quizás a otra unidad donde no esté expuesta esa información. Esa es otra opción. Entonces, evitarlo, digámoslo así, es salirme de y cortar de raíz ese factor generador para mi negocio específico. Punto de partida para tratar un riesgo, haberlo valorado y por ende identificado. Tenemos deficiencias en la identificación del riesgo, ya nuestra gestión está sesgada y la exposición de riesgo no lo quita, que ahí está y están latentes y nos puedan impactar. Entonces, aquí un poco para que conozcamos lo del tratamiento, no me voy a detener en comunicación, seguimiento y registro informe porque eso sí lo vamos a ampliar, pero una vez tratado, y si ustedes ven estas flechitas, tocan que durante todo este ítem vamos comunicándonos los riesgos. ¿Por qué? Porque yo identifico algo que puede ser que, aquí va, miren, desde asesoría, gobierno corporativo que tengo que informar, al dueño del proceso, las unidades, o sea, hay una interacción con el tema de ir a comunicar y consultar, pero también durante toda la vida de la gestión tenemos que estar monitoreando los riesgos, revisando, para que la exposición, a ver si en realidad el tratamiento, por ejemplo, que yo di fue efectivo y no vuelve a pasar. Si ustedes ven, desde el alcance del contexto me va ampliando y me va cambiando. Este es un poco monitoreo, digámoslo, y este es comunicación. Y aquí, pues, el registro informe que va soportado por sobre todo. Entonces, no me detengo mucho, pero ahí va un poco más ampliamente. Estas no son muy amplias. Voy a ver a la base de eventos después. Y cierro con esto. Este sí va a ser una herramienta que nosotros utilicemos. Vamos a venir con la identificación ya un poco más la otra semana. Y cierro con esta ventana de AREM. Va a haber una pequeña guía. La guía tiene 6, 7 páginas, pero son 2 páginas las primarias que van a leer de la ventana de AREM. Y aquí es donde yo les digo, cuando uno le hace la corrida a lo que está revisando, partimos de lo que conozco como equipo, como persona, como empresa, y a veces no vemos hacia afuera. Entonces, sabemos lo que estamos gestionando. Por ejemplo, sabemos que estamos expuestos a que un cliente de pasivas, de captación de cuentas de ahorro, digamos, venga y me quiera depositar fondos ilícitos que vienen de lavado de dinero. Esa exposición por ser captadores la tenemos. Asumimos que la estamos gestionando.
Y digo asumimos porque a menos que hayamos validado los controles efectivos, perfecto, ¿verdad? Pero nunca dejamos de. Entonces, ¿a qué voy yo? Ese es un riesgo que está conocido y cuando es conocido, van a ver ustedes las definiciones, se las quiero explicar brevemente, pero vamos a ampliarlo y vamos a trabajarlo con ejercicios. O sea, asumimos que lo estamos gestionando, ¿por qué? Porque ya lo tenemos identificado. Ese sería fraude externo, probablemente entre en el concepto de fraude externo, que me puede dar incluso hasta documentos fraudulentos que hagan lícito algo que no. En las prácticas, y si ustedes en el noticias de lavado de dinero, miren, hacen empresas ficticias, hacen hasta acuerdos de compra ficticios. Bueno, yo he visto hasta documentos, digamos, en uno de los casos que hubo, documentos de escrituraciones fraudulentas. Y créanme que si hubiera ya, no voy a menospreciar ninguna de las actividades de contadores o de abogados, pero hay ya sellos y contadores de ambas partes que ya están fichaditos por ahí. Entonces, se puede dar de que vengan hasta con algún documento fraudulento. Entonces, fraude externo. Lo tengo identificado y digámoslo gestionado hasta donde pueda. Pero ¿qué pasa? Cuando agarramos un riesgo, se puede abrir el análisis porque también hay algo que se llama el riesgo focalizado. Y digámoslo en ese sentido de la captación, puede ser que no es lo mismo una empresa, y es donde cae la tropicalización de la empresa, no es lo mismo una empresa en la que todos mis clientes de captación sean informales, todos mis clientes de captación sean extranjeros, todos mis clientes de captación sean corporativos. La forma de operar ese tipo de fraude va a ser bien diferente. Entonces, yo tengo que entender el riesgo focalizado. Ya lo conozco, yo les digo, una vez conocido, tendría que ir a ver si no está expuesto en alguno de los otros cuadrantes o se abre a otro tipo de riesgos. Focalizado, porque esto me va a ayudar a entender el riesgo y a tratarlo. Focalizado es, bueno, en mi empresa, ¿cuál es su digámoslo así, su hacer que podría abrir el riesgo o generar más o disminuir la exposición? Luego, esto es lo más difícil porque si ustedes ven este cuadrante es lo que no conocemos como empresa. ¿Qué obliga de entrada? Ir a ver hacia afuera, o sea, investigar las noticias, las mejores prácticas, referentes extranjeros. No tenemos como esa cultura entre bancos o entre instituciones competencia de compartir cierta información. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en retail, fíjense, en retail, voy a hablar de la empresa, pero era grupo, antes era Prado y Grupo Monge, sí recuerdo que había un asocio entre algunas de retails que se compartían DUIs de clientes fraudulentos para que las analistas que veían los pequeños préstamos de los electrodomésticos que se hacían, y ese era un asocio que se había hecho desde la gerencia general con otros retails, y se tenía la listita ahí de DUIs fraudulentos. Hablo eso hace años, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy yo? Esa práctica no la tenemos en este país, en otros sí, creo que se está empujando algo de eso, y es más fácil, ella pide esas bases compartidas. Pero imagínense el insumo que diera de decir, mira, aquí este cliente vino y me dio, y allá va a llegarte a vos. Hay varios factores, ¿verdad? Obviamente, porque tipificar a alguien de fraude o algo así no es tan sencillo y tampoco se puede hasta que no se como se dice, hasta que no se evidencie que es culpable, pues sigue siendo inocente y hay muchos aspectos ahí de la persona y la dignidad. Pero si de verdad hubieran compartido de diferentes tipos de riesgos que nos están dando situaciones, pues el conocimiento se crece, ¿verdad? Para la gestión. Pero sí podemos ir a ver las buenas prácticas o lo que está pasando afuera, las noticias, hay referentes, ¿verdad? Y podemos ver riesgos latentes. Los latentes son aquellos que no conocemos, pero dado lo que estamos haciendo, puede darse. ¿Y a qué me voy? Imagínense nuevas técnicas de lavado de dinero. Estamos preparados quizás con 2, 3, o con aquellas que vimos, pero hoy pueden haber nuevas técnicas. A través de más todas las tecnologías que se pueden dar, pueden haber nuevas técnicas. ¿Sí? Hoy ver virtual a un cliente y que él me está haciendo, o sea, ahí es de ir a describir, tenemos que tener esa mentalidad, digo, de ver más allá de los diferentes escenarios que se puedan dar para ampliar lo que no conocemos. ¿Cómo podría entonces otro cliente hacerme fraude aunque yo ya estoy gestionando lo que conozco?
Y los emergentes es cuando nos montamos a tendencias o tecnologías o va a venir. Es bien complicado tal vez entender la matriz así, vamos a darle lectura a la guía, pero vamos a tratar de que de los riesgos que identifiquemos, los traigamos a analizar aquí, a poner en los cuadrantes o ampliarlo, porque puede estar en diferentes cuadrantes de acuerdo a la empresa. La empresa va a ir madurando y moviéndose entre estos cuadrantes de acuerdo. Pero también lo que quiero que entiendan con este esquema, cuando lo entendamos, es que a veces solo estamos en este cuadrante, solo pensamos que estamos gestionando los riesgos, pero solo los conocidos por el entorno directo y por la empresa. Entonces, cuando yo digo ver hacia afuera y ver hacia adentro, requiere ampliar ese espectro para todo lo que no conocemos, las tendencias que vienen, y si aquí tocan varios temas estratégicos de la gestión de riesgos, desde capacitar al talento humano, estar entendiendo qué es lo que está pasando. Hay varias páginas que las empresas pueden pagar un fee anual y se asocian y tienen insumos sumamente importantes de gestión de riesgos en general o específico. Yo les puse ahí risk.net, que es una página, se los puse esta semana. No van a poder tener acceso como a muchos papers, pero es uno de los principales referentes, muy importante, se paga por eso. También está, bueno, y de por sí estar en la lectura continua, si somos entidades financieras, pues de Basilea, sacan papers, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, por ejemplo. Hay diferentes entes que podemos nosotros sumarnos para, y ya no digamos las noticias específicas, ¿verdad? Nacionales como internacionales. Entonces, se los expongo así para que entendamos, vamos a profundizar vamos a hacer una práctica, pero los riesgos son dinámicos, ¿sí? No son estáticos. Estamos expuestos todos los días a los riesgos y con las tendencias que son cada vez más disruptivas y más amplias, requiere que así sea nuestra gestión, altamente dinámica. Si vieron en los principios de la gestión de riesgos de la semana pasada, que creo que estaba en uno de los foros, uno de los principios es que es el dinamismo de los riesgos y así tiene que ser la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, me voy quedando hasta por acá para tratar de ser puntuales y no sé si de la temática tienen pues alguna pregunta, alguna consulta. Yo voy a cargar la presentación y si no, pues si alguien tiene alguna también del parcial que están haciendo, pues con gusto la revisamos. Dudas, consultas o algo que quieran ahí compartir, ¿verdad? No quiero entretenerme mucho, tenía pensado hacerles un par de preguntas, pero díganme. Creo que alguien está ahí hablando. Buenas tardes, licenciada. Solo dígame, quería... ¿cómo está? Diga. Bien, gracias. Aquí, algo cansadita. Un montón de tareas. Mire, quería consultar con relación a el video para mañana. Ya leímos las indicaciones que aloja ahí en el aula virtual, pero al menos no sé si va a poner un tiempo estimado, cuánto tiempo tiene que durar. Es un video expositivo. Que no puse, pero deberían dar de 20, le diría por ser tan pequeñito, unos 20 minutos, pero pueden pasarse de 20 a 30 a lo mucho. Ah, vaya, ¿verdad? Está bien, de acuerdo. Todos lograron acceder a la carpeta donde van a depositarlo. Me confirman, yo puse un link en esa actividad y ahí está para que ingresen a la carpeta donde dentro va a haber creo que está grupo 1, creo que he puesto los nombres de las parejas. ¿Cierto? Sí, aparecía. Sí, lograron. Bueno. Sí, es que ya me ha pasado que le borran a uno y a otro, y yo lo puedo recuperar porque tiene, gracias a un restore, una pareja, okay. Así que si pasa algo de eso, solo me escriben, mire, le borré el de Judith. Sí. No sé si hubiese alguna otra duda, pero sí, de 20, 30 minutos a lo mucho, solo es un caso específico. Yo ya revisé solo 2 de los que me cargaron de las plantillas de Excel, y ya con eso, pues, solo el video. Si tienen alguna otra duda, vamos a trabajar todo este ciclo. Me fui a la ISO 31000, porque es lo que vamos a retomar, pero lo vamos a trabajar. Entonces, les planteo desde ya que vayan pensando en qué proceso, producto o alcance quieren ir trabajando. Traten de ver de que va a llevar 2 componentes, el análisis de todas las etapas, y le vamos a meter la mejora de ver una tendencia que le quieran implementar a ese producto, proceso o servicio. Por ejemplo, ahí está todo lo que es banca móvil, pero también
puede que quieran penetrar a otro rubro como inversiones. Ahí les dejo abierto lo que ustedes quieran. Y si quieren una actividad, por ejemplo, no, mire, yo solo voy a hacer el reclutamiento en mi empresa, la etapa de reclutamiento para evaluar contratación. Perfecto. Vayan viendo el alcance, algo que conozcan, que les sea fácil aplicarle todas las etapas, que tengan insumos. Y vamos a hacer algunas herramientas desde la autoevaluación, la definición del esquema y la corrida de todas las etapas, para que se vayan poniendo de acuerdo ahí los equipos. Hoy, por favor. Buenas tardes, maestra. Una preguntita. Dime. ¿Tenemos hasta qué horas para cargar el video el día de mañana? 11:59 de la noche. Ah, ok, perfecto. Y el examen de hoy, corríjame si 11:59. También hasta a la misma. Va, muchísimas gracias. No, ya saben. Ahí a favor de la insistencia, Regina, que lo vi este examen, por eso se los puse así. Dije, bueno, para que no sientan una transición muy dura. Se los puse de esta forma para que les salga fácil y está bien. Va a haber uno que sí es 100% virtual y el otro va a llevar un mix también. Hoy, el final. Siempre dejo desde una semana antes una partecita que es individual y la otra sí va a ir grupal en línea, digámoslo así. Así que si no hay más preguntas o algo más que quieran saber, ¿verdad? Me avisan cualquier inconveniente en la carga del examen o de mañana del video, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente ahí por si pasa algo. Eso lo puedo creo que rehabilitar o cualquier cosa, no se preocupen, me avisan. Hoy. Así que. Muchas gracias, Lick. Bueno, gracias. Entonces no les quito más tiempo. Gracias ahí por su atención. Traten de ver los videos de las etapas ya con tiempecito. Esta semana que viene vamos a empezar en identificación, pero vean los dos videos que estaban ahí. Toco un poquito más amplio y más específico a riesgo operativo, esto que acabamos de ver. Lo vamos a poner en práctica, pero así tienen ustedes la visión amplia de lo que vamos a trabajar. O sea, básicamente es la médula espinal de la gestión de los riesgos. La próxima clase, ¿cuándo la vamos a tener en esta semana? El martes que les voy a pedir, fíjense, vamos a ver. Yo tengo complicado el 19 a esta hora por un tema personal. Entonces, quería escuchar de ustedes si la podíamos mover. Puedo más tarde de las 2 de la tarde, puedo de 4 a 6, que ya quede libre para los próximos sábados. Tenía otra clase ahí. Puedo viernes y yo idealmente, como hay un tema para, si no me equivoco, yo estuve viendo la cátedra, pero en la semana en el diseño no estaba programada, pero tenemos que poner una sesión virtual semanal. Solo por esta semana, si ustedes pueden, yo la muevo. Y si no veo cómo me ajusto, probablemente sea un poquito más corta, ¿verdad? Pero si puede ser más tarde y todos están de acuerdo, no hay problema. Si no, lo único que le voy a pedir es que va a ser de 2 a 3, probablemente va a ser un poquito más. No sé si le sale bien, podía viernes en la noche también, pero yo sé que el viernes todos son día, ahí ustedes me dicen. Tenemos semana corta por el asueto, si quieren, pónganme ahí, si quién prefieren el chat, pónganme, mire, viernes, o si estoy de acuerdo a las 4 el sábado, o no, mire, manténgala a las 2. Y yo hago ahí, lo podríamos hacer con el máximo de, quiero ver que sí, tendría que ser ahí. No se vayan a confundir hay un foro, los foros, les insistí yo en la introducción, los pongo con horarios en la jornalización, ese era el tema. Los pongo con horarios, pero no es que tengamos que estar conectados, ¿vale? Entonces ahí me avisan ustedes si están de acuerdo. Veo que ya llevamos como tres que están diciendo que el viernes está bien en la noche. Si todos están de acuerdo, perfecto, ya llevamos 4. Entonces, podría ser viernes y solo me confirman por los horarios de ustedes. Puede ser de 7 a 8 pasaditas para no empezar a las 6 en punto, que a veces algunos sí pueden estar yendo al trabajo y estarse movilizando, pero si no 6 o 7 podemos iniciar. Ustedes me dicen. Yo decía de 7 a 8, 8 y 15 normalmente las hago a las 7 porque así ya medio han comido algo, han llegado a sentarse ahí a su casa, han salido del trabajo ahí, ya tienen una visita. Así que quedemos a las 7 el viernes próximo, 18.
perfecto. Y de 7 a 8 y 15, 8 y 20 para que no sea tan agotador. Vamos a ver ahí sí en esa vamos a hacer el trabajo de identificación de riesgos. Hoy. Que ahí, si pueden ir viendo el proceso, perfecto. Ese viernes voy a tocar un poco ahí por si tienen ya alguna idea, porque ya la otra semana es identificación y de ahí ya se asigna el proyecto. Hoy. Ok. Perfecto, entonces les agradezco. Cualquier duda ahí estoy, vía chat, ¿verdad? Me escriben. Primariamente en el chat, a veces ya en los fines de semana, pues el correo lo veo solo en las noches o temprano. Suerte, éxitos, me avisan cualquier otra duda del parcial. Gracias. Bueno, gracias. Cuídense todos, gracias, ahí descansen después del parcial y del... Gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.